Les doy la bienvenida a esta edición nocturna de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar en los próximos minutos acompañándoles para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. En Estados Unidos crece la indignación por la muerte de Alex Pretty, la segunda persona a la que el ICE mata este mes en Minneapolis. El gobierno lo califica como un acto de defensa propia, pero vídeos muestran a uniformados disparándole cuando ya estaba neutralizado en el suelo. También Estados Unidos sigue congelada por la tormenta invernal que afecta a gran parte del país y que ha dejado nevadas y temperaturas extremas bajo cero. Durante el fin de semana se registraron cortes de luz en el sur y este lunes las clases en Nueva York serán virtuales. Y la ONG Foro Penal informa de al menos otras 104 personas que han sido excarceladas en Venezuela. Son parte de los que consideran como presos políticos en el proceso anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Les contamos más. Comenzamos el informativo en Minneapolis, en Estados Unidos. Allí continúan las manifestaciones en contra de los violentos operativos de la ICE, cuyos efectivos han matado ya a disparos a 2 personas en lo que va de mes. El gobernador de Minnesota criticó al presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de los agentes federales, que ahora mismo superan ampliamente la cantidad de policías locales. Desde la administración Trump, el apoyo hacia los violentos operativos es contundente. Nos lo cuenta Martín Gripo. René y Alex, los dos nombres que retumban en las calles de Minneapolis, en Minnesota. Ambos estadounidenses de 37 años fueron asesinados a disparos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. René Good murió a tiros en medio de una redada contra migrantes irregulares el 7 de enero. Alex Pretty murió este sábado 24 de enero, en una manifestación ciudadana en contra de los operativos del ICE. Por las muertes, el gobernador de Minnesota cruzó a la administración del presidente Donald Trump, que desde hace un año mantiene desplegada una dura política migratoria. Ahora tenemos 2 minnesotanos muertos. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? Creíste que en nosotros había miedo, violencia y caos, y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación. Los violentos operativos ordenados por la Casa Blanca incluso llevaron al expresidente Barack Obama a reaccionar. El asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque de nuestros valores fundamentales como nación. Sin embargo, desde el gobierno de Trump, el respaldo hacia los agentes del ICE es contundente. En ambos casos, desde la fuerza aseguraron que los uniformados actuaron en defensa propia, al asegurar que las víctimas mortales pretendían atacar a los efectivos. Incluso afirmaron que continuarán con los operativos antimigrantes. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. Políticos, periodistas y aspirantes anarquistas y alborotadores. En Minneapolis, la cantidad de agentes federales es 5 veces superior a toda la fuerza policial local, tras las órdenes de la Casa Blanca. Estados Unidos está siendo azotado por una heladora tormenta invernal que se desplaza hacia el noreste del país, desde Texas hasta Nueva Inglaterra. 12 estados han declarado el estado de emergencia y durante el domingo los residentes de ciudades como Filadelfia, Chicago o Washington se despertaron en medio de la nieve. Este lunes las clases en Nueva York se van a dictar de forma virtual. Nos lo cuenta Lea Aurel. El Capitolio cubierto por un grueso manto de nieve. Este domingo, algunos residentes de Washington, D.C. desafiaron las bajas temperaturas y condiciones meteorológicas adversas para montar en trineo frente a los edificios federales. Vivimos cerca y queríamos darle a los niños la oportunidad de jugar en la nieve. Llevamos toda la semana escuchando hablar de una nieve apocalíptica, pero sinceramente nosotros estamos muy emocionados. Sin embargo, no todos están disfrutando esta tormenta invernal. Desde la costa este hasta Texas, una veintena de estados están gravemente afectados, con carreteras intransitables, cortes de electricidad generalizados y decenas de miles de vuelos cancelados este fin de semana.
En el estado de Nueva York, las autoridades permanecen en alerta máxima. Una especie de asedio ártico se ha apoderado de nuestro estado y de muchos otros estados del país. Y la tormenta de nieve que esperábamos ya está aquí, pero es brutal. Hace un frío que cala hasta los huesos y es peligroso. Una ola de frío sin precedentes en cuanto a su extensión y duración en Estados Unidos, provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá. Se espera que el hielo y las nevadas continúen el lunes en gran parte del país, seguidas de temperaturas muy bajas, lo que provocaría peligrosos impactos en los viajes y las infraestructuras durante varios días, según señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Hablamos ahora del presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que ha visitado República Dominicana. Allí estuvo junto al presidente Luis Abinader en parte de la verja que el país está levantando en la frontera con su vecino Haití. Con ello buscan controlar el paso de migrantes, drogas y armas. Una visita que se enmarca en la promesa de control migratorio y expulsión de migrantes que Kast hizo durante su campaña electoral. Por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una solución integral del control de fronteras. Porque aquí nos han explicado una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una reja, una verja, con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo, también con control físico, con un despliegue importante del ejército. Y actualizamos también la información en torno a la liberación de presos en Venezuela. La ONG Foro Penal informa de al menos otras 104 en las últimas horas. Son parte de los que consideran presos políticos en el proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta antes de este proceso se cifraban entre 150 y 180 los presos liberados. Anteriormente nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos lo contaba. Sí, ya se conocen algunos de estos casos, me permito mencionar algunos. Juan Francisco Alvarado, un joven de 31 años, estudiante de periodismo que había sido detenido por denunciar que se había desbordado las aguas negras en su comunidad y el daño de algunos transformadores eléctricos a través de una aplicación que había puesto el gobierno precisamente para conocer qué hacía falta en las comunidades. Él había sido condenado a 15 años de prisión, posterior y recientemente se revocó esa sentencia, finalmente tuvo su libertad, pero no es una libertad plena, tiene restricciones, como hablar de su caso ante medios de comunicación y presentación ante tribunales. También el profesor y activista político Jesús Peroso, que había sido detenido en julio de 2025. Kennedy Tejera, que era un abogado precisamente del Foro Penal venezolano, que fue detenido cuando asistía a otras personas que habían sido detenidas por motivos políticos. Él había sido detenido en el estado Carabobo acusado de terrorismo e instigación al odio. Había sido encarcelado en la cárcel de Tocorón. Las hermanas Sara Navas y Laura Navas, detenidas en el estado Bolívar, precisamente en el contexto postelectoral. También Carlos Alberto Gómez Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Mérida, que había sido detenido en mayo de 2025. Y así se van conociendo historias. Recordemos que luego de las elecciones presidenciales en el 2024, más de 2.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria, pero todavía hay más de 600 tras las rejas, según la cuenta que lleva la ONG Foro Penal, que ha estado verificando estos nombres y que insiste en decir que son excarcelaciones y no liberaciones, precisamente por estas medidas sustitutivas de libertad en el que se les prohíbe a estas personas salir del país, hablar de sus casos y tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales. También está prevista para este lunes una comunicación, una llamada entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Recordemos que el gobierno insiste en que van más de 626 liberaciones, una cifra muy por encima de la que llevan organizaciones no gubernamentales. El problema radica en que el gobierno no muestra los nombres, no presenta las listas. Cerramos con noticias deportivas porque se conocen los equipos que jugarán la próxima edición del Super Bowl el 8 de febrero. Primero fueron los Patriots, quienes se deshicieron de los Broncos sobre la nieve de Denver. Será su primer Super Bowl desde la partida de Tom Brady del equipo. Y se enfrentarán finalmente a los Seahawks de Seattle para revivir el Super Bowl de 2015 que se llevaron en aquel momento los Patriots. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros, que enseguida volvemos.